Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Maru Cape y en el video del día de hoy, con el análisis de la bolsa de Estados Unidos, vamos a tratar de entender en qué parte del ciclo de la bolsa nos podemos estar encontrando, porque si entendemos en dónde nos encontramos hoy, podemos tener algún tipo de idea respecto de hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Para esto vamos a combinar elementos de los dos análisis clásicos, que son el análisis técnico y el análisis fundamental, comparándolos y viendo si ambos nos pueden estar contando algún tipo de historia similar. Si les parece, vamos a arrancar entonces con el análisis en cuestión y para eso comenzaremos con los beneficios por acción. Los beneficios por acción o los BPA o los EPS en inglés de Earning Per Share básicamente son las ganancias de las empresas dividido la cantidad de acciones que tenga esa empresa. Nosotros, en vez de estar viendo una empresa en particular, lo que vamos a estar viendo es el EPS del índice S&P 500, es decir, las ganancias de estas 500 empresas que conforman el índice. ¿Qué es lo que vemos arriba en la pantalla? Bueno, toda la evolución del índice S&P 500 ajustado por inflación y debajo estamos viendo los earnings per share también ajustados por inflación. ¿Y por qué es tan importante analizar una variable como esta? Porque uno que está continuamente invirtiendo en bolsa y se toma esto casi como si fuese un videojuego y como si los precios fuesen totalmente azarosos, la verdad es que no son azarosos los movimientos. Si bien puede haber ciertas fluctuaciones por emociones en el corto plazo, pero finalmente el precio de toda empresa es el reflejo de sus ganancias. Si hay ganancias de las empresas, eso implica que habrá un aumento en los precios en una relación proporcional a esas ganancias y de la misma manera si hay pérdidas, eso implicará un precio bajando en la cotización de un activo, también proporcional y en relación a cuán destructivo o no hayan sido esas pérdidas que tuvo una empresa o un índice como estamos viendo acá. Creo que a veces un gráfico habla más que 1000 palabras. O sea, si realmente uno tiene alguna duda de esto que estoy mencionando, creo que no hay ninguna duda. Si estos EPS suben, también estará subiendo la bolsa. Y si estos EPS caen, la bolsa también estará bajando. Con algunas brechas en el corto plazo, siempre pueden haber estos desfasajes, por supuesto que sí, pero que tarde o temprano hay una estrecha relación entre estas variables y el precio no puede estar mostrando algo muy diferente respecto de las ganancias que está teniendo una empresa. Entonces, nosotros lo que podemos hacer para poder empezar a trabajar un poquito con esta idea de, bueno, los precios están mostrando realmente el reflejo de las ganancias de las empresas. Bueno, si vamos a este gráfico, que es el índice en color turquesa y los EPS, las ganancias, en este color azul oscuro, podemos ver que así como está esta sintonía entre ambas variables, y hay momentos donde el precio está por arriba o a veces está por debajo, lo que podemos interpretar es de que tarde o temprano, si existe alguna brecha, esto se va a ir ajustando. Entonces, ¿qué podemos ver? Que actualmente entre el precio y las ganancias que están en este momento, o sea, las ganancias que realmente están obteniendo las empresas actualmente, pareciera que este gráfico nos empieza a mostrar algún tipo de brecha, algún tipo de desfasaje y que los precios podrían estar adelantados respecto de lo que en la realidad las empresas están ganando al día de hoy. Por otro lado, además de comparar el precio con las ganancias que tienen las empresas, también lo podemos hacer comparándolo con las ganancias esperadas por el mercado que vamos a estar teniendo dentro de los próximos 12 meses. Nos muestra algo bastante parecido, es decir, se ve que hay un precio que está en un desfasaje respecto de las expectativas del mercado. También esto podría implicar que simplemente los inversores están siendo bastante moderados respecto de esas expectativas. Así que hasta ahora simplemente esta es una información que nos da a pensar, ok, el desfasaje está, siempre es mucho más cómodo para nosotros trabajar cuando los precios están por debajo de los que nos muestran las ganancias, ya sea las ganancias efectivas hasta el momento o incluso respecto de esas ganancias esperadas por el mercado.
Ahora bien, la historia también está incompleta si no tenemos en cuenta lo siguiente, porque más allá de esos desfasajes, no nos olvidemos que eso más bien son correcciones o desajustes un poquito más de corto plazo. La verdad es que no vamos a encontrar la explicación de un bear market porque hay un desfasaje entre el precio y las ganancias, sino que en realidad esos movimientos de bear market, esas grandes recesiones que derivan en crisis, esos movimientos muy bruscos, grandes movimientos que son los que analizamos nosotros, no se van a dar simplemente por corregir un desfasaje como lo que veíamos anteriormente, sino que eso va a surgir en base a que nos encontremos en alguna situación extraordinariamente positiva. Y que claro, si hablamos de un escenario extraordinario, eso sí significa que tarde o temprano va a tener que volver por lo menos a una situación normal. Para que quede también un poco más en claro esta idea respecto de lo que digo a través de un gráfico. Estos IPS podemos verlo también de manera histórica, como lo veíamos en el gráfico anterior, y vamos a ver que cada uno de estos puntos máximos, que son estos techos de bolsa, también corresponden con los techos de los EPS de un índice como el S&P 500. Y esto no es casualidad, es justamente lo que estoy explicando en este video. Los precios son el reflejo de las ganancias de las empresas. No es casualidad que si uno traza estas líneas, viendo estos puntos máximos, finalmente todos van coincidiendo más o menos en lugares parecidos. Cuando vemos la burbuja.com marcada acá, o el techo previo a la crisis subprime, o lo que pasó en el año 2021, que justamente fue una de las cosas que nosotros estuvimos viendo en ese momento, que justamente nos llamó la atención. Ese gran crecimiento económico, que por supuesto deriva en un gran crecimiento de las ganancias de las empresas y que eso no es sostenible. Esto es lo que muchos analistas fundamentales, creo yo, a veces pueden cometer el error, donde lo que hacen es ver si el precio justifica la realidad de un escenario. Entonces, muchas veces pueden empezar a detectar si existen estas brechas, como veíamos en los gráficos anteriores. Pero no está completo el análisis si no podemos identificar si el escenario que estamos analizando es un escenario normal o es un escenario atípico, porque finalmente todo escenario va a estar justificado a través de sus fundamentos, son los fundamentos de ese momento. Entonces, lo importante es poder determinar si es una situación atípica, porque si es atípica, tarde o temprano, ese escenario va a cambiar y va a volver a una situación mucho más normal. Entonces, la evolución que estamos viendo de los EPS a través de este último tramo que marco acá, donde está el año 2023, parte del 2024, nos está hablando de una gran explosión positiva de las ganancias de las empresas. No, o sea, en todo caso sí es positiva, pero no veo que sea una situación extraordinaria y atípica, ni tampoco que esté en valores extraordinariamente altos. Mi interpretación entonces es de que las ganancias de las empresas no nos estarían demostrando que actualmente nos encontremos en una situación de auge económico, un momento extraordinario y que por lo tanto significaría estar también en el auge de un movimiento cíclico en la bolsa. Si bien vamos a ir viendo de a poco que, a mi entender, estamos ubicados en una zona alta del ciclo, pero creo que no de una manera extrema, o por lo menos hasta ahora con lo que estoy mostrando en este análisis es lo que a mí me invita a pensar. Quiero aprovechar a mencionarte que en menos de 2 semanas arranca el curso de ciclos de la Bolsa de Estados Unidos, más específicamente el 11 de junio. Un curso de 7 clases a las 19 horas se va a dictar de manera online a través de la plataforma de clave bursátil. Y en este curso vamos a estar integrando distintos análisis, tanto el técnico, el fundamental, el económico y por supuesto el emocional, que es el eje que une a todos estos ciclos, para poder finalmente analizar a los ciclos de la bolsa. Si te interesa, puedes inscribirte, te voy a estar dejando acá arriba el link para que vayas a anotarte. Nos vemos en el curso. Vamos a continuar con el análisis para detenernos en algo un poco más puntual y que justamente está
pasando en estos momentos. Así como nosotros podemos ver la evolución de los EPS del índice, como vimos recientemente, también podemos ver la evolución de los EPS a través de un sector económico y también a través de una empresa en particular. Entonces, para dar un ejemplo, porque es algo que en este momento a mí me está llamando la atención. Así como vimos toda esta caída de la bolsa del 2022, donde vimos esta caída de los EPS, en algunos sectores, viendo cómo esas caídas se fueron dando hasta el año 2023, pero que ya hoy en día está prácticamente en tendencia alcista, donde ya repuntó, donde estamos viendo que ya las empresas están ganando plata. Pero hay un sector que creo que es una excepción en este preciso momento, y ese sector es el sector de salud. Analizando este gráfico, donde en azul tenemos la evolución de los earnings per share del S&P 500, donde vemos este último tramo alcista que recién mencionaba del año 2023 y parte del 2024 que estamos viviendo actualmente, vemos que así como el S&P 500 subió, estamos viendo que en el caso del sector de salud, no, está en una situación muy mala actualmente, en una situación económica muy desfavorable. Y obviamente nosotros como inversores cíclicos no estamos buscando y ver si los precios justifican los fundamentales, porque obviamente que los precios justifican los fundamentales. Hay una mala situación económica y por lo tanto los precios de este sector han caído bastante. Entonces, nosotros vamos a estar invirtiendo cuando vemos escenarios malos, escenarios negativos. Vayamos puntualmente a ver entonces algunas empresas de este sector. Sabe muy bien que vienen trabajando conmigo, que de este sector en particular, la empresa en la cual, digamos, estoy prestando mucha atención y creo que hay una oportunidad actualmente en estos precios, es con Pfizer. Yo si veo Pfizer ajustada por dividendos, puedo ver que hay algún tipo de soporte estructural en la zona donde se encuentra actualmente. Bien, que actualmente llegó a precios similares a los del Corona Crash. Siempre que volvemos a precios de crisis, siempre tiende a ser una idea de que nos encontramos en precios de oportunidad. Bien, acá estamos. Si vamos a ver desde la visión también técnica, los osciladores, como es el MACD, podemos ver que estamos en una zona baja cuando lo vemos de manera histórica. Aún no hay cruce positivo, claro, todavía no hay señales de cambio de tendencia. Lo mismo con el RSI. El RSI mensual está en zona de mínimos históricos, mínimos de otras crisis, como puede ser el año 2008, como puede ser acá en el año 2004. Bien, entonces, estamos en una situación complicada para el sector de salud, lo cual para nosotros es algo bueno, son cosas que nosotros queremos ver como inversores. Aún la tendencia obviamente no está, como verán, pero creo que estos son precios de oportunidad. Si vamos a ver a Pfizer con esta evolución de los EPS, en este caso con el gráfico en color verde, y vemos como el precio, que es en color azul, va acompañando los CPS. Bueno, no hay dudas de la mala situación que está pasando en este momento. Obviamente, una mala situación siempre se puede complicar más y estamos en condiciones de decir que en estos precios actuales son interesantes por más de que el precio caiga más. Y si no, el que necesita ver señales de cambio de tendencia, por supuesto que serán comunicados. Y si no, las herramientas ya las conoces, ya las fui enseñando a lo largo de todos estos videos y podemos ver entonces cruces como el MACD o cuando el RSI salga de esa zona de sobreventa, que son señales donde a un inversor que quiera ceder un poquito esos precios, pagar un poquitito más alto, pero a cambio de tener un poquito más a su favor, que la tendencia ya empezó a ser alcista, perfecto, siempre se puede esperar un poco más. Ahí ya es una cuestión personal de cada inversor. Una empresa que hasta ahora no traje en mis videos y lo estoy trayendo acá por primera vez es Bristol Myers, que también me está contando una historia bastante similar. Lo veo ajustado por dividendos porque este sector justamente se dedica a pagar muy buenos dividendos. Lo que voy a estar monitoreando con esta empresa va a ser principalmente esta zona de precios de 36, que es donde está ubicado este soporte, que viene acompañando desde hace 10 años a esta empresa. Creo que es una zona donde
puede llegar a implicar una oportunidad. Por eso quiero ver cuál es la reacción en una línea como esa. Hasta ahora podemos ver que obviamente la tendencia sigue siendo bajista, no tenemos ningún tipo de señal, pero creo que sí hay muchas cosas que nos hablan de que podría estar en algún punto bajo del ciclo. Mismo si vemos los osciladores mensuales, el MACD, que por supuesto aún no hay cruce positivo, pero sí podemos ver cómo está en una zona bien baja cuando lo vemos históricamente, similares o incluso yendo más abajo de lo que fue en la crisis.com en ese momento, y también lo que sería un RSI histórico, donde también está en una zona de mínimos, como lo que fue en el año 2002, es decir, en el momento de la crisis de la burbuja.com, o también en mínimos del año 74. Sí, estamos ahí, estamos en una zona de RSI bajo históricamente. Y cuando vemos la evolución de los CPS, también el gráfico nos está mostrando que está pasando por una situación complicada. Así que este es uno de los pocos sectores que hoy en día podríamos estar teniendo presentes desde este punto de vista, ¿no? De estar pasando por una mala situación cuando en realidad el resto de los sectores estamos viendo que están generando ganancias. Con esto te dejo una idea de cómo utilizar este análisis de la evolución de las ganancias para no solamente aplicarlo en lo que es un índice, sino en un sector económico. Y para finalizar, esta idea del análisis fundamental, aunque acá en realidad estamos sumando más bien un elemento, yo diría más bien de la macroeconomía, pero para no dejar afuera tampoco, ¿no? Que es importante analizar la macro, y acá tomo este gráfico tan importante que es la tasa de desempleo, que es uno de los elementos principales cuando analizamos el ciclo económico. Analizamos el Producto Bruto Interno, que es una de las variables por excelencia, pero quizás me atrevo a decir que la tasa de desempleo puede ser la segunda variable más importante del ciclo económico, y que por supuesto está relacionado con el análisis del ciclo de las ganancias, porque el empleo es el costo más alto que tiene una empresa. Cuando una empresa tiene que ajustarse el cinturón porque está teniendo una menor demanda de sus productos y por lo tanto está vendiendo menos, tiene que empezar a reducir sus costos. Y lamentablemente el desempleo es el que termina aumentando justamente en los momentos de recesión. Entonces, si nosotros vemos esta evolución de la tasa de desempleo, entendemos que obviamente cada techo de un ciclo económico va a estar acompañado por un momento de pleno empleo. Es decir, cuando este gráfico está bien abajo, ¿sí? En situaciones favorables. Vemos estos puntos favorables con estos círculos en color verde, que son estos techos de auge, donde por supuesto el empleo siempre puede ir mejorando, pero llega un momento donde empieza a ser muy difícil que la situación mejore mucho más. Cuando llega la recesión, que son estas franjas en color gris, es cuando justamente aumenta el desempleo, estamos en la fase recesiva, es el momento donde la bolsa está bajando y donde finalmente va a estar derivando en una crisis si estamos hablando de un ciclo mayor. Entonces, ¿qué estamos viendo actualmente? Bueno, que un gráfico como la tasa de desempleo también creo que nos ayuda bastante a interpretar en este diagnóstico de que estamos en un punto alto. Actualmente estamos viendo que estos valores históricamente corresponden a una situación favorable del empleo. Ahora, esto no significa de ninguna manera que porque esté en un punto bajo el desempleo vaya a iniciar una recesión inmediatamente ahora. No, esta situación puede llevar un tiempo más. Simplemente lo que digo es de que hay cada vez menos margen de mejora por delante. Entonces, esto me hace pensar de que no estamos en el inicio de un ciclo, sino que ya estamos más bien en un ciclo avanzado, en una zona más bien alta, aunque por ahora no voy a estar trabajando con la idea de un punto extremo, porque también estamos analizando las otras variables de este análisis. Esta es una de las variables a tener en cuenta, pero en principio no para desesperarse, sino para monitorear.
Porque, a ver, sabemos que tarde o temprano el cambio de tendencia en esta variable se va a manifestar. Hay que seguirlo muy de cerca, sobre todo porque estamos viendo cómo en el último año, si bien hay un movimiento muy leve, pero es un movimiento de ascenso en el último año. Por lo tanto, no es una cuestión de estar corriendo desesperadamente, sino de simplemente ir monitoreando, ir y estar atento a lo que pueda estar pasando de acá en adelante. Vamos a continuar con el ratio price to earning, es decir, el ratio que compara el precio con las ganancias, con los beneficios por acción de una empresa o en este caso en el índice de S&P 500. Así como el precio de la acción de una empresa o en este caso del índice S&P 500 está compuesto por las ganancias que generan dichas empresas, también va a estar afectado por lo que se llama el múltiplo, es decir, este ratio, donde a muy grandes rasgos estos ratios nos pueden estar diciendo cuando un activo está caro o barato, con muchas excepciones y puntos a tener en cuenta, ya sea la tasa de interés, ya sea la inflación, ya sea el sector. No todos los sectores cotizan en el mismo rango de múltiplos. Empresas growth, que tienen un gran crecimiento de sus ganancias año tras año, tienden a tener ratios más altos de por sí que alguna empresa más value. Por ejemplo, si comparamos un sector de tecnología con un sector de una aerolínea, normalmente el sector de tecnología va a buscar ratios mucho más altos que un sector de aerolíneas, por ejemplo. Entonces, ¿hay grandes salvedades? Por supuesto que sí, por eso hay que analizar bien en detalle. Pero cuando lo vemos de manera histórica, vamos a ver que siempre hay una zona de máximos cada vez que hablamos de auge de la economía, auge de las valuaciones y por lo tanto auge también de los precios de la bolsa, y que también estos ratios suelen estar en una zona de mínimos cada vez que los comparamos con distintas crisis del pasado. Por eso no es que los precios nos puedan definir si un activo está caro, sino que hay que tener en cuenta este múltiplo, porque en la medida de que pasan los años, las empresas van generando ganancias y ese precio tiene que ir acompañando el crecimiento de las ganancias. Para dar un ejemplo muy sencillo, si yo comparo el techo de la burbuja.com, donde el precio era prácticamente el mismo, 1.500, que lo que fue el techo antes de la crisis subprime, el precio es el mismo, pero no nos está hablando que los dos estén igual de caros. El ratio en aquel momento estaba en 25, mientras que el ratio estaba en 15 cuando hablamos del año 2007. Cuando vemos esta evolución del ratio de manera histórica, vemos que así como hubo un máximo en la burbuja.com con un ratio de 24, también en su momento, cuando estábamos viendo que había valuaciones altas a fines del 2021, principios del 2022, con ese máximo alcanzado en 22. Si bien no son los mismos escenarios que vamos a estar comparando con la burbuja.com, pero sí nos sirvió para tener una alerta. Hay un múltiplo alto. Esto significa que los inversores están valuando o demasiado caro o que el escenario que están valuando es extraordinariamente positivo para justificar valuaciones tan altas. Y que tarde o temprano, bajo nuestro análisis cíclico, si las cosas son extraordinariamente positivas, en algún momento van a ajustarse y volver a escenarios normales. El ratio PER fue uno de los elementos que a nosotros nos ayudó a poder estar en ese estado de alerta, de precaución. Hoy estamos en valuaciones un poco más bajas, pero cuando lo vemos de manera histórica, estamos nuevamente en una zona alta. Si bien es extremadamente complejo poder interpretar realmente cuánto caro está respecto de la historia, yo más bien me baso en lo simple, y es decir, de ninguna manera, si un ratio está en máximos, me puede estar hablando de una gran oportunidad histórica. Esto es el planteo que yo hago cuando analizo un ratio, ir a lo obvio, ir a lo exagerado. Obviamente que acá no hay un punto de gran oportunidad como pudo haber sido la crisis subprime, la crisis del corona crash o incluso las valuaciones alcanzadas
luego de toda esa caída del 2022, cuando volvimos nuevamente a evaluaciones bastante más razonables. Este es el punto a tener en cuenta y donde también yo sumo a mi diagnóstico y yo no puedo decir que un ratio de 20 corresponde a una parte baja del ciclo. Me habla de una zona alta. En todo caso, después iremos hilando más fino cuán alto respecto de la historia puede llegar a estar. Incluso también si este ratio le empezamos a quitar este componente de los sectores, ya que, claro, si el índice S&P 500 tiene tanto peso en su composición por las 10 empresas más grandes, que son tecnológicas. Encontramos empresas como Microsoft, como Nvidia, Google, Meta. Son todas empresas, Apple por supuesto, son todas empresas que tienden a tener ratios más altos respecto de las 490 empresas restantes del índice. Ahora, si yo discrimino a través de lo que es el gráfico en color verde, este top 10, vemos que respecto de la historia está en una zona alta. Pero también cuando vemos las 490 empresas restantes en este color gris, también podemos ver que respecto de la historia también está en zonas altas, más allá de que por supuesto su ratio de por sí tiende a ser más bajo respecto del top 10 del S&P 500. Otra manera también de tener un acercamiento respecto de la evaluación es ver cómo están los distintos mercados, donde también cada mercado tiene su ratio específico y Estados Unidos, siendo el país que justamente te demuestra que de largo plazo hay crecimiento, que hay calidad en sus activos, en sus empresas, tiende de por sí a tener ratios más altos que otros mercados como los mercados emergentes. Pero nosotros lo que podemos hacer es comparar cada uno de estos ratios respecto de su historia y ver si actualmente todos están en una situación parecida o no. Por ejemplo, Estados Unidos, que estamos viendo que así como hay un promedio aproximadamente de 16, hoy están 20 y está arriba de su promedio, mientras que hay otros mercados, como si vamos a en mercados emergentes, hoy está más bien en el promedio histórico de los últimos 25 años, o incluso si vamos a China en este momento, ese ratio se encuentra por debajo de su promedio histórico. Este es un gráfico más donde también lo sumamos a nuestra idea de que difícilmente esto nos hable de que Estados Unidos esté en un punto bajo de su ciclo, sino que más bien puede estar en un punto alto. Vamos a pasar al análisis siguiente y es el análisis técnico. Creo que hay una estrecha relación entre estos análisis, más allá de que probablemente a muchos inversores no lo vean así, sino que lo ven como el agua y el aceite. Probablemente sea porque hay mucho mito, sobre todo porque creo que hay muchos preconceptos respecto del análisis técnico, como que, por ejemplo, el análisis técnico sirve para hacer trading de corto plazo. Sí, obviamente que es lo que quizás más solemos ver, pero el análisis técnico también analiza plazos mayores, como pueden ser los movimientos cíclicos, como puede ser el largo plazo, y no hay dudas que en el largo plazo, sobre todo, el precio de las acciones es un reflejo de sus ganancias. Ya lo estuvimos viendo al principio de este video. Por eso, cuando uno está haciendo un análisis técnico en el precio, también lo que está haciendo es analizar a las ganancias de las empresas. El problema en todo caso es que muchos analistas técnicos tampoco tienen este concepto de que el precio refleje esta cuestión fundamental de la empresa. Y ahí es donde justamente también creo que hay un error respecto del analista técnico. Bueno, al fin y al cabo no deja de ser, si se quiere, mi interpretación o mi manera de ver. Yo veo una estrecha sintonía entre ambos análisis. Es cuestión de estar dispuesto a verlo si se quiere. Muy bien, ¿de dónde venimos? Bueno, nosotros interpretamos en nuestra hipótesis que a fines del 2022, principios del 2023, comenzó un nuevo ciclo, un ciclo menor, que es lo que estamos viendo acá. Teniendo ya el punto de esta hipótesis, de este mínimo del 2022 y el mínimo de lo que sería el ciclo mayor, que es el que comenzó en el Corona Crash del 2020, al tener 2 puntos yo ya puedo trazar una línea de tendencia que es la que me va marcando
por ahora cuál es la velocidad y la tendencia alcista de la fase actual de todo este ciclo mayor. Entonces, desde lo técnico, sabemos que mientras este soporte no se pierda, no hay absolutamente nada para estar preocupándonos, sabiendo que, por supuesto, cada corrección que pueda implicar volver a estos precios, en principio, es algo que nosotros vamos a estar contemplando, salvo, por supuesto, que estemos hablando de una brecha demasiado alta, que ahora vamos a ir viendo un poquito más a continuación, como lo que fue este máximo de fines del 21 a principios del 2022. Pero todo este tipo de correcciones, como lo que vemos acá en octubre del 2023, no son correcciones que nosotros estemos interesados en evitar. Por eso nosotros, nuestro enfoque está en esta hipótesis de inicio de ciclo del 2022, acompañando la tendencia alcista, entendiendo que no hay peligro de bear market hasta que por lo menos no lleguemos a un punto alto del ciclo. Hoy, ya pasado todo este tiempo, empezamos a encontrarnos en una zona alta. Bien, empezamos a encontrarnos ahí y por eso es que creo que de acá en adelante tenemos que ser un poquitito más cuidadosos o prestar un poquito más de atención y no estar tan relajados como si estuvimos durante el año pasado. Así como nosotros estuvimos totalmente tranquilos, confiando en la tendencia del turno, sin caer en esa sobreinformación, lo único que había que hacer era seguir la tendencia, confiar en que la tendencia alcista había vuelto, el interés de los inversores había vuelto, confiar en todas esas oportunidades que nosotros encontramos y dejar que el mercado solo arrastre los precios hacia una zona alta. Entonces, acá es donde nosotros nos empezamos a encontrar o, en todo caso, si se quiere, vayamos a ver estos gráficos a continuación, a ver si ustedes también sacan conclusiones similares. El otro elemento que tenemos que tener muy en consideración es la media de 200 semanal. Ya saben muy bien esta media en la cual cada caída va siempre a frenar en la misma, excepto que nos encontremos en una recesión y el precio sigue de largo. Esto ya se lo saben de memoria. Esta es la media que a nosotros nos permitió, en principio, esperar durante todo el proceso de caída del 2022. Esperar hasta que no volvamos por lo menos a esa media. Entendemos que no hay oportunidades. En aquel entonces las únicas empresas antes de haber llegado a esa media habían sido Meta y había sido también Netflix. Las únicas que habíamos encontrado. Todas las demás las fuimos encontrando, esas oportunidades en esos soportes estructurales, lo fuimos encontrando a partir de haber llegado nuevamente a la media de 200 semanal. Donde también, durante el año 2023, si bien la tendencia alcista había vuelto, entendíamos que tampoco no había algo tan exagerado, ya que muy lejos de la media de 200 no nos encontrábamos. Entonces, no interpretábamos que había algún tipo de riesgo de bear market. Hasta que no haya una brecha demasiado elevada con la media de 200, no hay nada para qué preocuparnos. El tiempo fue pasando, ya estamos acá a casi mediados del 2024 y la brecha con la media de 200 ahora se empieza a evidenciar. Bien, esto es un poco similar, si se quiere, a lo que estábamos viendo con esa brecha de lo que mostraba el precio y las ganancias que estaba teniendo la empresa. Es bastante similar esa idea fundamental que veíamos al principio del video con esta idea técnica que estamos viendo acá. Hay una historia similar que nos está mostrando. Empieza a verse una brecha. Esa brecha es lo suficientemente extrema como para que nosotros estemos en una posición extremadamente cautelosa, con mucha prevención al respecto. Bueno, creo que todavía no. En todo caso, la cosa empieza a complicarse de acá en adelante. Bien, pero hasta ahora, yo acá estoy mostrando el porcentaje de brecha que existe entre el precio, digamos, del índice y de la media. Y esta brecha es un 25% actualmente. ¿Es demasiado? A ver, 25 más o menos es lo que encontramos en momentos previos a esas correcciones no tan graves como lo que pudo ser la caída del 2018 o lo que fue la caída del año 2016.
Ahora, cuando ya hablamos de grandes crisis en general, vamos a estar hablando ya de brechas bastante más altas. Brechas del 45, por ejemplo, en el año 2021, que justamente este fue uno de los elementos, el análisis de la velocidad, donde veíamos que en el año 2021 había un gran desfasaje, un gran desequilibrio. Finalmente no terminó en una crisis, pero cuanto más te alejas de la media de 200, mayor es el recorrido bajista que te va a implicar volver a una media como esta, porque tarde o temprano a la media de 200 siempre vamos a volver. Entonces, 45 es un valor elevado que sí implica una extrema precaución. Lo mismo que pasó en la burbuja.com con un valor de 46, también de brecha. Lo que pasó en el lunes negro, por ejemplo. Y ni que hablar de lo que ocurrió en esa, previo a lo que fue esa crisis del año 1930, donde había un 100% de diferencia entre el precio y lo que es esta media de 200. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si entendemos de dónde venimos, ¿sí? Si venimos de lo que es entonces un ciclo menor desde el año 2022, una corrección que nos permitió volver a valores más razonables, ¿hacia dónde estamos yendo ahora? Bueno, desde el análisis técnico, a mí lo que me invitan los gráficos es a seguir pensando en que si nuestro objetivo está en ir en búsqueda de grandes desequilibrios, en ese extremo del ciclo, en ese punto de euforia y demás, nosotros tenemos que apuntar a resistencias históricas y que actualmente no me muestran los gráficos que podamos estar en esas zonas tan extremas. Por ejemplo, el índice S&P 500, en principio mostrando lo que es todo este periodo desde la crisis subprime, sería volver, por ejemplo, a lo que fue la resistencia que en aquel momento nos sirvió a nosotros para identificar ese punto de ese mercado, esa bolsa efervescente. ¿Sí? Al estar en contacto con esa resistencia. Este fue uno de los elementos técnicos que nos ayudó a nosotros a tener una alerta. Bueno, hoy seguimos en búsqueda de algo como eso, volver a esa resistencia. Por supuesto, monitoreando en el camino qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Pero esa es nuestra brújula, el objetivo. Hacia allá vamos. Lo mismo si vemos el Nasdaq, por ejemplo, nos cuenta una historia similar. Hay una resistencia, la misma que también fue acá a buscar en lo que sería este techo de mercado efervescente. Más que techo, en realidad acá siendo lo que es un bull trap, ¿sí? Superando incluso lo que era esta línea punteada que estamos viendo acá en la pantalla. Y donde, así como jugamos con este flipper, vamos a decir, ¿no? Este zigzag de mínimos y máximos adentro de este canal, ¿sí? Donde fue precisamente a buscar esos mínimos del 2022 y 2023, hoy nuestra brújula sigue apuntando a resistencia. Vamos en búsqueda de ahí. Si queremos ir a buscar extremos, punto de euforia, hay que apuntar a resistencias históricas. Si nos vamos a un periodo mucho más extenso de tiempo, empezamos a ver que hay una línea muy importante en la cual creo que aún no estamos ahí, pero en algún momento vamos a llegar y hay que tenerla presente. Y es la resistencia, o sea, la resistencia que va desde esta burbuja del 29 y la burbuja de la .com. Hacia allí es donde nosotros debemos apuntar para pensar en esa posibilidad de ir en un extremo del ciclo. También cuando veo el índice, pero ajustado por inflación, una resistencia histórica también bastante similar o que me cuenta una historia parecida es la de la burbuja Nifty 50 con la burbuja.com, la línea punteada mostrándonos, estamos cerca de ahí, aún no llegamos, pero no estamos tan lejos. Entonces, así como saben que conmigo, a través de lo que es este ciclo menor, estamos trabajando de manera selectiva, no estamos trabajando con el índice, porque nosotros lo que consideramos es de que la caída del 2022 nos devolvió evaluaciones de un índice razonable.
nuestra búsqueda selectiva fue ir a buscar aquellas cosas que nosotros consideramos que se desequilibraron más y que fueron a buscar puntos bajos de su ciclo. Por eso a nosotros nos interesó tanto los soportes estructurales, que es donde justamente existe la coincidencia entre un soporte técnico y lo que sería el soporte de los ratios fundamentales. Hubo algunos casos distintos, tomamos otros criterios, pero la mayoría nos basamos en esto. Entonces, así como estoy mostrando que en el índice S&P 500 queremos ir en búsqueda de resistencias históricas, cuando vamos a verlo particularmente en las empresas, estamos buscando hacer lo mismo. Google, que es una de las que nosotros elegimos para acompañar este ciclo, donde nosotros apostamos por este soporte estructural, ¿sí? Simplemente este canal que va acompañando el precio, entendiendo que en ese punto no solamente es una cuestión técnica, sino que compartía el mismo price to earning de 18.5, un price to sale de 4.5 respecto del año 2008. Entonces, así como trabajamos con el soporte de este canal y este soporte fundamental, ahora vamos en búsqueda ¿de qué? De la resistencia. Nosotros estamos con esa brújula. Hacia ahí es donde apuntamos, hacia ahí es donde está el objetivo. En todo caso, sí lo que también iremos monitoreando mientras tanto es ver si se manifiesta algún tipo de cambio de tendencia, que por ahora no es lo que viene pasando. Yendo al ejemplo de Netflix, también lo mismo, apostando por ese soporte estructural, tanto técnico como ese mínimo en el ratio del price to earning comparado con valores similares a lo que fue en ese año 2011. Nosotros también seguimos en búsqueda de resistencias, saliendo de lo que es ese soporte estructural y yendo en búsqueda de resistencias. O el ejemplo de Amazon, que es otra de las empresas que nosotros elegimos de manera selectiva, entendiendo que esta caída que tuvo, que la devolvió nuevamente al precio a ese soporte estructural, nos representó una oportunidad, no solamente viendo el aspecto técnico de volver a esos mismos puntos del piso de la burbuja.com, de la crisis subprime, sino también yendo a buscar nuevamente ese price to sales por debajo de 2, como hemos visto en otros momentos de manera histórica. Entonces, acá también, ¿qué hacemos? Seguimos apuntando a zonas de resistencias históricas. ¿A qué precio vamos a poder llegar? Y obviamente que no lo sé, me encantaría saberlo en este momento. Pero hay algo que sí sabemos, y es que hoy no estamos en esas resistencias históricas. Entonces, si no estamos, significa que podemos esperar llegar ahí en algún momento. Entonces, de acá en adelante, entendiendo si es correcta esta hipótesis de que estamos en un punto alto del ciclo, la idea ya empieza a ser no solamente ir a detectar un punto extremo, sino que a partir de ahora vamos a estar atentos también a las señales de cambio. Ahora ya las señales de cambio en la otra dirección, no en las señales de cambio alcista. En ver si se manifiesta algún tipo de cambio bajista, ¿no? Es como que a partir de ahora recién nos puede llegar a interesar poder ver algo como eso. Hasta ahora, la verdad que no. 2023, como digo, o sea, no, por lo menos a mi entender, no estábamos en una situación peligrosa, por eso estuvimos tan relajados. Recién a partir de ahora se empieza a sumar un poquitito más de trabajo al mantenimiento de nuestro portafolio. Expectativas del mercado. Vamos a meternos con la parte más humana del mercado, ¿no? Que al fin y al cabo somos inversores los que estamos participando. Y donde entendemos en nuestra teoría cíclica que justamente los movimientos cíclicos del mercado se deben al comportamiento humano, que en realidad no solamente deriva del comportamiento humano de los inversores, sino que la economía de por sí tiene una formación cíclica porque somos seres humanos los que construimos esa economía. Por algo es una ciencia social y no una ciencia exacta. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos este eje transversal, que es el comportamiento humano, que atraviesa el análisis técnico, el fundamental y el macroeconómico. Ese es el eje en cuestión que hace que finalmente veamos todo de una manera cíclica, ¿sí? Tanto lo técnico, lo fundamental, lo económico. Y si bien es difícil de poder interpretarlo y de poder medirlo, porque
es bastante subjetivo poder entender las emociones del mercado, ¿no? Entender, bueno, cuán positivo está, cuán negativo está. Es bastante complejo, pero al menos tenemos algunas herramientas que nos podrían llegar a ayudar a interpretarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, ¿qué estoy mostrando acá? Una encuesta realizada por el Bank of America a gestores de bolsa en la cual se les pregunta cuál es la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses. Obviamente, como es de esperar, en esta encuesta, una vez que la recesión ya llegó, es cuando los gestores consideran que es muy probable que esa recesión llegue, es decir, en cierta manera que se siga manteniendo lo que ya está. Y de la misma manera al revés, cuando la economía ya está bien, cuando está exuberante, difícilmente los gestores consideren que haya una próxima recesión porque no está en su imaginación un escenario completamente diferente del que están experimentando en ese momento. Por eso vemos estos puntos tan extremos como lo que fue el año 2009, ¿sí? Cuando la bolsa estaba haciendo un mínimo, era el momento donde los gestores de esta encuesta estaban siendo extremadamente pesimistas respecto a esa recesión a un futuro. Lo mismo en el año 2020, con la crisis del Corona Crash. Momento en que la bolsa hacía un mínimo, era el momento de extremo pesimismo. Lo mismo en el año 2022, en noviembre del 2022, momento en que la bolsa hacía un mínimo y había un extremo pesimismo. Y luego, en la medida de que va pasando el tiempo, por ejemplo, lo que vimos 2023 o 2024, llegando a este punto, por lo menos de este gráfico, febrero del 2024, toda esa negatividad empezó a darse vuelta. Claro, los precios empiezan a subir, ya esa expectativa de recesión se empieza a difuminar un poquito, ¿no? Además también porque efectivamente uno ve que las ganancias de las empresas van creciendo, no de una manera extraordinaria, pero la economía en general fue creciendo, no hay un escenario de recesión. Entonces, digamos, ¿cuál es mi interpretación de algo como esto? Bueno, que hoy sí hablamos más de optimismo en vez de negatividad, por lo menos a través de esta encuesta. Pero que ese optimismo todavía no es extremo, porque todavía no llegó a valores tan bajos como vimos de manera histórica. O sea, lo que estoy queriendo decir es de que hay optimismo, sí, hay optimismo, pero ¿hay euforia? Creo que no, creo que esto se puede exagerar mucho más, esto se puede profundizar mucho más. Y me ayuda también a sumar a mi diagnóstico en el cual estamos en un punto alto, pero aún no estamos en un punto extremo. Cerrando esta idea del diagnóstico respecto del ciclo de Estados Unidos, creo que si combinamos todos estos elementos, por lo menos a mí personalmente, si tengo que hablar de un diagnóstico que igual, por más que quiera ser lo más objetiva posible, siempre va a terminar siendo en cierta manera subjetivo, pero a mi entender nos podemos estar encontrando en una zona como la que estoy marcando acá en el GPS. Es decir, una zona alta, una zona donde creo que llegamos a un valor justo, quizás un poquitito menos con esa caída del año 2022, ¿sí? Encontrándonos en el 2021 en un punto muy alto del ciclo. La bolsa cayó y corrigió durante el año 2022 para volver alrededor de lo que es un valor justo. A partir de ahí, 2023 y ya 2024, nos encontramos en una zona donde creo que puede ser acá, ¿no? Ya una zona ya saliendo de un valor justo y encontrándonos en una zona alta. No una zona extrema, no un punto extremo alto, pero en principio pensando en que podemos ir en búsqueda de eso. Creo que de acá en adelante va a ser muy necesario incorporar en el análisis tanto la mirada fundamental como la mirada macroeconómica, ya no solamente la mirada de tendencia como hicimos durante el año 2023. Ustedes saben muy bien que a mí no me gusta el exceso de información que al final lo único que hace es desinformar. Es decir, si uno se distrae respecto de la hipótesis con la que trabaja, el objetivo al cual uno quiere alcanzar, y va sumando un montón de información que al final lo único que hace es distraer,
para mí no tiene ningún sentido. Por eso en el año 2023, por lo menos a mi entender, no tenía sentido incorporar ningún tipo de estas variables, ya que lo único que importaba durante el año pasado era entender que la tendencia ya había cambiado, que la tendencia es alcista, que hay que acompañarla y que todavía no está en una situación extrema y peligrosa porque el ciclo recién estaba arrancando. Entonces ya ese escenario, digamos, de tranquilidad y de seguimos en la tendencia alcista y nada más y no hay que hacer más nada, bueno, ya ahora hay que sumar un poquitito más de trabajo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no es una situación para estar corriendo, pero sí una situación para incorporar ya sí un poco más de información, porque, claro, de acá en adelante la situación empieza a ser un poco más compleja. Tenemos que entender cuánto se puede llegar a desequilibrar la bolsa respecto de ese punto medio. Y para poder diagnosticar de la mejor manera posible, cuando estemos en una situación extrema, es necesario incorporar entonces ya sí este otro tipo de análisis. Además, también vuelvo a lo mismo, si te interesa aprender más, no olvides que dentro de unas semanas arranca el curso de ciclos de la Bolsa de Estados Unidos, que voy a dejarte por acá el link si quieres anotarte, y si no, te voy a dejar también por acá otro video para que puedas verlo a continuación y seguir aprendiendo. Bueno, yo desde acá me voy a despedir, espero que te haya servido mucho el video del día de hoy, y bueno, nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Te mando un saludo y adiós, hasta la próxima.